La cantidad de widgets KV1 producidos por Widget Incorporated de 2007 a 2015 viene dada por la ecuación, y es negativa 1.79x más 971.58 en millones de unidades. En esta ecuación, x representa el número de años desde el año 2007. Entonces se nos pide que completemos la tabla. Observe cómo se nos dan diferentes valores de x. Necesitamos encontrar los valores y correspondientes. Para hacer esto, sustituiremos estos valores de x en la ecuación dada. Entonces, para la primera fila, x es igual a 2. Y, por lo tanto, el valor y correspondiente es igual a 1.79 negativo x, que es 2. Más 971.58. En la siguiente fila, cuando x es 4, el valor y correspondiente es y es igual a 1.79 negativo 4. Más 971.58. Y cuando x es igual a 5, el valor y correspondiente es negativo 1.79 veces 5 más 971.58. Encontremos estos valores y usando la calculadora gráfica. Entonces, cuando x es igual a 2, y es igual a negativo 1.79 por 2. Más 971.58. Entrar. Lo que nos da 968. Mientras estamos aquí, también encontremos los valores y correspondientes cuando x es igual a 4 y x es igual a 5. Para hacer esto, en lugar de ingresar la expresión nuevamente, podemos presionar Enter, que muestra la entrada anterior. Pero ahora podemos editar esto. Cambiemos los 2 a 4. Entonces, 4, y luego Enter. Y ahora cambiaremos los 4 a 5 para determinar el valor y correspondiente cuando x es 5. Entonces, segundo, entra. Flecha a la izquierda. Y cambia el 4 por 5. Entrar. Entonces tenemos valores y de 968. 964,42. Y 962.63. Antes de pasar a la parte B, hablemos sobre lo que nos dice esta información. Recuerde, x es el número de años transcurridos desde el año 2007. Entonces, para esta primera fila, porque x es 2. Esto representa el año 2007 más 2, o el año 2009. Y debido a que el valor y correspondiente es 968, esto nos dice que, en el año 2009, la compañía produjo 968 millones de widgets. X es igual a 4 corresponde al año 2007 más 4, o 2011. Así que esta fila nos dice que, en 2011, la compañía produjo 964.42 millones de widgets. Y la última fila nos dice que, en el año 2012, la compañía produjo 962.63 millones de widgets. Ahora veamos la parte B. La parte B nos pide que encontremos el año en que se produjeron 959.05 millones de widgets. Observe que aquí nos están dando el valor y necesitamos encontrar el valor x. Entonces, como un par ordenado, el valor x es desconocido. Y el valor y se da como 959.05. Así que ahora sustituiremos este valor por y luego resolveremos por x. Entonces tendríamos la ecuación 959.05 igual. Negativo 1.79x. Más 971.58. Ahora resolveremos la ecuación para x. Y esto nos dará cuántos años desde 2007 se produjeron 959.05 millones de unidades. Entonces, primero sumaremos o restaremos para aislar el término variable. Entonces restaremos 971.58 en ambos lados. Simplificando, esto sería 0. Avancemos y encontremos esta diferencia. 959.05 menos 971,58 es igual a negativo 12.53. Entonces tenemos negativo 12.53 igual negativo 1.79x. El último paso para resolver x es dividir entre 1.79 negativo. La derecha se simplifica a solo x. Dividir por 1.79 negativo deshace la multiplicación por 1.79 negativo, o este cociente es igual a 1.
Una vez x es x. Y ahora encontremos el cociente a la izquierda. Negativo 12.53. Dividido por 1.79 negativo. Es igual a 7. Entonces el par ordenado sería 7,959.05. Pero la pregunta se pregunta en qué año. Y así, dado que x es igual a 7 y x representa el número de años desde 2007, x es igual a 7 corresponde al año 2007 más 7. Lo que equivale a 2014. Entonces, en el año 2014, la compañía produjo 959.05 millones de unidades. Espero que hayas encontrado esto útil.